este polémico tema de la inconstitucionalidad de las normas antiterroristas. Está con nosotros el expresidente de la Sala Especial de Delitos contra el Terrorismo, Marcos Ibaceta. ¿Cómo está, señor Ibaceta? Muy buenos días. Buenos días. Justo hoy día el diario El Correo informa, dentro de su portada, Feliciano interpone habeas corpus, terrorista pide ser liberado. Era algo que ya se esperaba de muchas de las personas que ahorita están teniendo procesos. Se piensa que se va a pedir que se revisen algunos procesos y otras personas van a presentar habeas corpus, y para esto se tiene que tener muy en claro qué es lo que está pasando. La gente se tiene que alarmar con respecto al fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué debemos esperar nosotros? Bueno, no creo que la gente tenga que alarmarse si es que se le explican bien las cosas. ¿Qué está pasando? Teníamos un marco jurídico que en el tiempo se había desfasado, se había vuelto obsoleto y además definitivamente inaceptable dentro de los parámetros de la Convención Interamericana. Lo que ocurrió simplemente es que en el Perú, cuando tuvimos el combate militar, tuvimos que asumir medidas de emergencia. Eso lo hace cualquiera, cualquier gobierno, cualquier líder. ¿En este caso se habían excedido? No, lo hicieron en su momento, pero conforme va pasando el tiempo tiene que ir adecuándose y retornar al cauce de normalidad. Lo que hemos hecho es ponernos eso es al lo día. que no se hizo. Pero al hacerlo ahora, con el Tribunal Constitucional, porque no quedaba otra solución, el Congreso se paralizó y tuvo que hacer el Tribunal Constitucional, estamos hablando de 10 años de diferencia, donde las cosas cambian por completo y donde los procesos, como se dice, han quedado fosilizados, ¿no? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Se genera un marco normativo de tránsito, que hay que manejarlo cuidadosamente. Por eso el Congreso no puede tomar las cosas a la ligera. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, yo espero que el Congreso esté preparado, porque debe haber existido alguna coordinación con el Tribunal Constitucional, porque hay un tema allí que, por ejemplo, en ningún sistema jurídico la tutela jurisdiccional se suspende. ¿Eso qué significa? Que si se ha cometido una arbitrariedad en contra de cualquier persona, esa persona debe tener un recurso y una respuesta en plazo razonable para la solución de su problema por parte del Estado. Esa es la tutela jurídica. Pero lo que va a pasar es que muchas personas van a presentar, amparándose, digamos, en el fallo del Tribunal Constitucional. El habeas corpus para que se anule su proceso, ¿verdad? Pero para el nuevo juzgamiento o para la tramitación de habeas corpus, ahí va amarrada la cosa. Esperamos que lo regule el Congreso. Pero si el Congreso se demora demasiado, estaríamos en un país sin tutela jurisdiccional. ¿Y qué pasaría? Entonces, ya con la operatividad del asunto, el habeas corpus no solamente puede tender a la nulidad del proceso para un nuevo juzgamiento, sino a que, no existiendo reglas específicas, puedan amagar a un pedido de libertad por una detención arbitraria. Entonces, dentro del país no va a suceder nada, pero no sé lo que ocurra cuando, superado el Tribunal Constitucional, lleguen a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. El otro tema que el Congreso no puede dejar de ver de inmediato es el relativo a la inconstitucionalidad de la cadena perpetua, porque no solamente ese asunto tiene que ver con terrorismo. Claro. Fíjese usted, en el Código Penal se derogó la modificación donde se establecían los máximos de la pena. Es decir, la pena privativa de libertad anteriormente era, cuando era temporal, de 2 días a 35 años. Eso quedó sin efecto. Y no se ha establecido cuál es el máximo. Por ejemplo, en asesinato ahora se dice la pena será no menor de 15 años, pero ¿cuál es el máximo? No lo sabemos. Es decir, que estamos en manos del Congreso y hay mucho que Estamos en el revisar. Congreso y le voy a poner otros 2 ejemplos. En el caso del asesinato, ¿no? Entonces, se habla de, ¿cómo se llama?, de secuestro. En el caso de secuestro agravado con muerte, se habla de la pena es de cadena perpetua. En el caso de robo agravado con muerte, se habla de secuestro. En este momento, por la inconstitucionalidad, estamos sin pena para esos delitos comunes agravados. Entonces, el Congreso no puede demorar demasiado. Cuando se refiere a que no puede demorar demasiado, quiere decir que tiene que ser ya, que tiene que ser una revisión rápida, que tenemos que tener asesores. ¿A qué específicamente se refiere? Yo me refiero a que a tiempo completo el Congreso debe trabajar este tema. Olvidarse de los otros temas. Debe darle prioridad a esto, porque si no se van a producir resquicios, resquebrajaduras en un sistema jurídico en tránsito, ¿verdad?
Cuando el sistema jurídico está en tránsito, todo se resquebraja, es como quebrar un parámetro. ¿Y cómo se puede aprovechar, cómo pueden aprovechar esas personas que van a presentar habeas corpus en este momento? ¿Qué puede pasar? ¿Estamos en riesgo de algo? Le estoy diciendo simplemente que ya tenemos, según los datos extraoficiales, como 800 habeas corpus para nuevos procesos, pero ahora hay el peligro de que el habeas corpus no vaya solo a la nulidad, como le estoy diciendo, sino a que no hay tutela jurisdiccional, no hay delito tipificado adecuadamente, no hay pena. Estaríamos en una especie de vacío, de limbo, si es que el Congreso no se apresura. Ahora, se tomó esta decisión para ponernos, digamos, al día con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Fue una decisión acertada en estos momentos? Fue una decisión inevitable. No sé si acertada o no, pero fue inevitable. Tenía que hacerse. El Congreso, recuerda que venimos hablando desde hace más de un año, año y medio, sobre la necesidad de hacer ajustes en la legislación, porque habían situaciones fácticas que lo ameritaban, eran válvulas de escape, ¿verdad? Porque no podríamos decir, por ejemplo, que todos los que están son inocentes, sino que hay un cúmulo de procesos donde podría haber insuficiencia de prueba. Yo estaba conversando, y permítame contar esto, porque me acaba de ocurrir, estaba viajando por el interior del país y se malogró el vehículo en que viajaba, y me encontré con un mecánico, y me dijo lo siguiente: oiga, a mi padre lo mataron y todos vimos quién fue. Sin embargo, el que fue por insuficiencia de prueba ha sido liberado por un indulto, y ahora él es la víctima, de él se preocupan todos, quieren indemnizarlo, y a nosotros, ¿quién nos indemniza por la muerte de nuestro padre? Es decir, por ellos se preocupan y por nosotros, las víctimas de ellos, no se preocupa absolutamente nadie. Las leyes están mal. Entonces, no, el tratamiento integral del problema puede estar mal, pero que necesitábamos ir de un tránsito normativo, porque teníamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos había dicho, su legislación no sirve. ¿Y cuál es el efecto? Que los ciudadanos chilenos, Castillo Petrucci y los demás, no se someten a un proceso oral diciendo esas leyes no me son aplicables porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana. A pesar que el Tribunal Constitucional ha dicho que no es inconstitucional la 25475, para la Corte Interamericana sí lo es. Entonces ahí tendríamos otro problema de congruencia entre el sistema jurídico nacional y lo que se piensa en el exterior, y el caso Edenson. Una pregunta otro final, problema, porque ¿no? ya no tenemos mucho tiempo. Esto inevitablemente va a traer congestión y alteración dentro del Poder Judicial, y algunos dicen que se podría interpretar como ir en retroceso en la lucha contra el terrorismo que estamos iniciando con esta democracia. ¿Podría pasar eso? Bueno, si no hay un buen gobierno en el Poder Judicial, puede pasar de todo. ¿Qué hay que hacer en el Poder Judicial? En el Poder Judicial hemos dicho primero, hay que entender que el Poder Judicial como jurisdicción es una organización. Y la organización debe crear el medio ambiente y estructuras adecuadas para enfrentar desafíos. Y también la jurisdicción es función, ya es el desarrollo del proceso y los criterios que se manejan dentro del proceso. Allí tenemos que ver capacitación, análisis de estas normas, uniformar criterios, y dentro de una organización que pueda mantener la uniformidad de criterios, estar listos, además de generar una estadística que le diga cuántos órganos jurisdiccionales va a necesitar, ¿no? Y qué infraestructura en locales y en equipos. Entonces no estamos preparados. Yo creo que en este momento no, pero tengo confianza en que el Congreso tome las cosas en serio, y el Poder Judicial y la Fiscalía también, porque si fallan acá estos dos subsecuentes caminos, entonces sí estamos en grave riesgo de entrar en trompo, en un caos, ¿no? Nosotros, los ciudadanos, debemos sentirnos amparados en estos momentos ante este Poder Judicial que va a recibir esta avalancha de información y esta avalancha de reclamos, y que se pueda dejar de lado otros juicios, tal vez. Bueno, yo le digo a la ciudadanía que hay que dudar a favor del presidente del Poder Judicial en este momento, y hay que dudar a favor del Congreso, porque no nos queda alternativa. Ojalá que ellos asuman su responsabilidad. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. En todo caso, usted nos ha dado algunas esperanzas de aliento ante este proceso que se está abriendo. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa.